Recording is on. Muy bien. Continuamos entonces con nuestro texto sobre la conferencia de Grigorieva. Hoy, la visión de Dios. Esta es la segunda parte. Y cuando ves tal construcción, resulta que la interacción de las células de Dios, es decir, el cuerpo físico de Dios, crea naturalmente toda la realidad externa, porque el número de interacciones resulta ser infinito. Y está claro que cualquier realidad puede realizarse mediante una combinación infinita de eventos. En consecuencia, esta realidad es una elección natural, es decir, libre de Dios, por analogía con lo que hace una persona libre. Y aquí me refiero específicamente a la cuestión de la libertad de elección de Dios como personalidad. Por ejemplo, que cuando consideramos la visión de Dios, Él es libre de mirar donde quiera exactamente como una persona, estando en un cuerpo físico de una persona o siendo un cuerpo físico humano. Y si consideramos aquí, por ejemplo, existe Dios, supongamos desde el punto de vista del nivel lógico del hombre, si buscó en alguna parte, entonces para Dios este fenómeno en términos generales no existe. Una persona está acostumbrada al hecho de que si mira un punto en particular, entonces de alguna manera se enfoca en ese punto en particular o allí en un nivel determinado de visualización o evento o en uno específico. Por ejemplo, acciones. Pero al mismo tiempo, si queremos expresar una forma sonora, entonces la forma sonora con tal visión disminuye. Y en este caso esto es una acción del alma, una disminución de la forma sonora. Cuando Dios mira desde el punto de vista, digamos, de una persona común, considerar que una persona puede pensar que Dios también puede percibir localmente a una persona. Entonces, ¿cómo debería actuar Dios, por ejemplo? Por analogía con el hombre mismo, es decir, ¿cómo puede Dios localizar a una persona específica y resaltar algún factor sólido en una acción universal o algún factor, por ejemplo, objetivo? Aquí resulta que precisamente la localización para Dios es el desarrollo eterno universal según las tareas del Dios mismo, el desarrollo eterno. Es decir, cuando todas las personas se esfuerzan por el mismo objetivo, Dios ve a todos más claramente, más concretamente. Y en general resulta que tal vez más para estar dirigidos a la implementación de algunas misiones y tareas específicas. Y de aquí queda claro que cuantas más personas estén unidas allí en términos de objetivos verdaderos, por ejemplo, el desarrollo eterno e infinito en un cuerpo físico sano, es decir, una vida feliz para las personas, más claramente se verán todos los elementos de una persona particular. Se identifican, lo que significa más claramente. Es decir, una persona se vuelve, por así decirlo, más, lo que significa que está dispuesta precisamente hacia Dios en su acción. En términos generales, ya elemental, ¿sí? Está dispuesta precisamente en su acción hacia Dios. Dispone su acción hacia Dios. Entonces ya se puede evitar algún tipo de desastre local. Y o cualquier daño en el cuerpo físico, ¿sí? Es decir, se pueden evitar enfermedades. Cuando la persona se vuelve dispuesta precisamente hacia Dios en su acción,
en términos generales, entonces no aparece ningún tipo de desastres, ni enfermedades, ni eventos negativos. Y resulta que este nivel de unidad con Dios en términos de interacción con Dios es también una herramienta tecnológica desde el punto de vista de Dios, donde Él destaca a todos en condiciones de una especie de concentración general en el desarrollo eterno, es decir, para ayudar o acelerar la velocidad de interacción con la visión de Dios, con la mirada de Dios en términos de desarrollo eterno, es necesario concentrarse cada vez más en la tarea del desarrollo eterno. Y según la tecnología de mi enseñanza, en este caso, según la metodología, que significa considerar precisamente la visión de Dios, la difusión de información aquí a Dios es muy simple. Basta con presentarse solo uno mismo en esta luz para que tu propia comprensión, hay un nivel en el que una persona representa en su propia comprensión todo lo que sabe que es positivo y todos lo ven de inmediato. Basta con presentarse, vamos a repetir, basta con presentarse uno mismo en esta luz para que que es tu propia comprensión, que es tu propia comprensión. Hay un nivel en el que una persona representa en su propio entendimiento todo lo que sabe que es positivo y todos lo ven de inmediato. Desde esta perspectiva, este es efectivamente el caso. Es decir, cuando estás en este nivel de gestión, ves que transmites conocimiento tan infinitamente como lo hace Dios único. Y además, incluyendo a Dios que se manifiesta en relación a ustedes con su visión física o con su visión espiritual. Es decir, la visión espiritual de Dios es más aceptable en términos de percepción por sistemas menos concentrados de percepción humana. Pero es la visión espiritual de una persona la que permite resaltar tal característica, quizás de su propio desarrollo, que la visión física de Dios solo puede ser percibida por el cuerpo físico de una persona desde el punto de vista de la completa percepción de todas las acciones. Y por tanto, el cuerpo físico de una persona es el nivel del alma humana, que de hecho en general realiza simultáneamente tanto el nivel de recibir información de la visión de Dios como al mismo tiempo al nivel de implementación. Vamos a repetir, el cuerpo físico de una persona es el nivel del alma humana, que, de hecho, realiza simultáneamente tanto el nivel de recibir información de la visión de Dios, como al mismo tiempo al nivel de la implementación. Es decir, resulta que para Dios el cuerpo físico humano es el nivel más armonioso del mundo. Para Dios, el cuerpo físico humano es el nivel más armonioso del mundo. Por lo tanto, el cuerpo físico del Dios único es precisamente el nivel visual, como si fuera un órgano que mira físicamente a una persona, al mundo en general. Estos son simplemente los ojos de una persona, absolutamente iguales a los de una persona común, fisiológicamente no diferentes. Y la única diferencia aquí es que Dios lo sabe, es decir, la concentración del conocimiento, ¿verdad? En estos ojos es tal que puedes recuperarte de la luz allí o recibir la norma de los acontecimientos. Y al mismo tiempo, sabes que tienes los mismos ojos y por lo tanto, ¿qué diferencia hay en que percibas
todo el mundo externo y luego seas completamente normal y puedas desarrollarte para siempre. Asimismo, Dios que lo creó, percibe y desarrolla para siempre. Aquí hemos llegado, por cierto, a este punto fundamental. Lo mencioné, la conclusión de que Dios tiene un desarrollo eterno. Dios tiene un desarrollo eterno, incluido esto, es una de las características porque Él percibe todo el mundo exterior en desarrollo con su propia visión. Entonces resulta que cuando tienes una estructura de desarrollo futuro hasta el infinito, cuanto más construyes esta estructura de desarrollo futuro hasta el infinito, cuanto más construyes los eventos del mundo, más desarrollo obtienes desde el punto de vista de cómo funciona exactamente el cuerpo físico del Dios único. Es decir, te fortaleces, especialmente fisiológicamente. Te vuelves más fuerte espiritualmente y desarrollas una estructura de tu pensamiento interior que siempre ve a Dios. En base a esto, consideramos aquí los principios, es decir, la visión remota, la gestión remota de la clarividencia, etc. Aquí resulta que la visión remota es una analogía del desarrollo del mundo precisamente en términos del nivel que la visión física del Dios único lo hace en términos del desarrollo espiritual de esta visión. Es decir, aquí, en esta formulación, es bastante larga, pero es mejor entenderlo así, que el desarrollo espiritual de la visión de Dios, es decir, la luz dada por la visión en términos del evento y la organización del evento, se desarrolla aún más el hecho de que aumenta el espacio espiritual del evento. Es decir, por ejemplo, allí las personas altamente espirituales desarrollan en esta realidad y así sucesivamente. Es decir, una consecuencia espiritual del impulso fisiológico primario. Lo mismo sucede en los humanos. El nivel fisiológico de acción se expresará en el hecho de que necesariamente tendrás, por analogía, un desarrollo espiritual, es decir, informativo, investigador de cualquier acción de tu cuerpo físico. Y tan pronto como empiezas a comprender esto en términos generales, a mirarlo de cerca, lo ves absolutamente claro, infinito, verdadero, a menudo, pero a veces son finitos, pero menos a menudo si hablamos de, por ejemplo, prevenir posibles catástrofes globales, es decir, precisamente la concentración de sistemas finitos. Entonces empiezas prácticamente a ver exactamente cómo Dios ve con la visión física desde el punto de vista del desarrollo eterno. Siempre tengo en cuenta lo que doy localmente, es decir, exactamente la estructura que creo que se necesita. Por ejemplo, para la macrosalvación, la salvación del mundo, y al mismo tiempo es tecnológicamente simple. En este caso se utiliza para realizar gestiones específicas. Todavía estamos aprendiendo, hay que tener una gestión específica, porque la cuestión es si es posible clarificar y abordar completamente la gestión de forma generalizada. Pero entonces, ¿dónde está la concentración de tecnología? Sistemas. En este caso, debido a esta necesidad, debido a la concentración de tecnología, el desarrollo de la percepción sistemática, en este caso, estoy considerando un enfoque específico, pero, por cierto, no siempre hago esto. A menudo, para obtener una tecnología específica, es necesario tener una idea muy general del sistema. Es precisamente en mi enseñanza sobre Dios donde se considera la visión de Dios, incluida la visión física por su órgano físico, por ejemplo, los ojos, que podemos decir plenamente que la localización por parte del hombre, es decir, desde el punto de vista del hombre, el conocimiento de esta tecnología sugiere que todavía trabajamos dentro de ciertos sistemas. Los determinamos nosotros mismos. Por ejemplo, decimos que consideraremos un concepto específico que tiene tales condiciones de contorno,
tales condiciones de luz y no vamos más allá. Trabajamos en el marco de un pulso de luz, ¿verdad? Por ejemplo, el nuestro, un impulso de luz, el nuestro, o el de allí, externo. Resulta que la unificación del impulso luminoso es la voluntad del hombre en general. Esto es lo que dije. Esta es la voluntad de una persona, donde una persona esencialmente puede resaltar el impulso por sí misma y tomar la gestión por sí misma. Es decir, él, en general, no depende de nadie, porque desde el punto de vista de la formación de un impulso, él también es luz. Y cuando ves tal estructura de gestión proveniente de ti, entonces llegas completamente a la conclusión de que más naturalmente también existe una luz comparable a la visión física de sí mismo. Esta es la luz de su alma, es decir, la luz de su alma desde el punto de vista de los acontecimientos para Dios. Es en general indistinguible en términos de creación, acción en un acontecimiento. Dios actúa con algún tipo de magnitud, a menudo única. Y Él hizo que el evento sucediera con la luz de su visión física o con la visión espiritual. Con la visión espiritual. Entonces, la distribución de la calidad de los eventos a menudo habla de las características de lo que Él hace. Por ejemplo, la reproducción de un sistema externo allí de las condiciones naturales, del mismo árbol, rocas, bueno, suelo fértil, por ejemplo. Esto es más un contexto visual de la acción. Por eso lo vemos con nuestros propios ojos. Y la reproducción del nivel espiritual es la acción del alma de Dios, es decir, la visión del alma de Dios es una característica espiritual de una persona en términos de desarrollo eterno. La visión, repetimos, la visión del alma de Dios es una característica espiritual de una persona en términos de desarrollo eterno y desde el punto de vista de la tecnología, a saber, la visión de Dios. Y cuando consideramos esta visión como una visión comparable a lo que hace una persona, por ejemplo, con su clarividencia, dormir o allí en un estado de gestión inactivo desde el punto de vista de la propia persona. Al fin y al cabo, la luz no puede evitar soportar cargas externas. Si, por ejemplo, tiene otras funciones, ¿verdad? Allí duerme una persona, allí se modifica su sistema de coordenadas luminosas. Pero si está descansando allí o está haciendo algo activamente allí, después de todo, es como un principio de palanca. La máxima concentración de luz de todo el mundo externo sobre él es siempre la misma, es decir, como en forma de luz, en la forma de la luz de su propia alma, una persona está siempre en el mismo estado esencialmente gestionador. Y cuando empiezas a percibir este estado, queda claro que todas las acciones externas son las que básicamente despliegas frente a ti por tu cuenta. Cuando por analogía con cómo Dios despliega ya la realidad física o la realidad espiritual de una persona, es posible construir los siguientes acontecimientos desde el punto de vista de la organización fundamental. Es decir, supongamos, ¿por qué, por ejemplo, darías muchos fertilizantes a un árbol grande, verdad? Cuando puedes hacerlo con gestión espiritual y el árbol crecerá aún más intensamente. Es decir, reemplazar la estructura de algún nivel material con conciencia es muy posible. Y prácticamente cualquiera puede hacerlo plantando algo en su propia parcela. Por tanto, cuando se empieza a gestionar desde el punto de vista de la unidad con Dios, en términos de construcción de la realidad, entonces el primer elemento de esta acción es en general la vida humana, es decir, resaltar la vida de una persona y además
la creación de tal selección de que la vida humana tiene un factor infinito. Llegamos exactamente al mismo nivel cuando esa luz concentrada de la que hablé, por ejemplo, resaltando precisamente la visión de Dios para el alma de una persona. Esta selección es precisamente la luz concentrada de la vida eterna de una persona. Y en el contexto de lo que le hiciste exactamente, una persona concreta vivió, por ejemplo, para siempre, o en general, todo fue mejor a la vez. Y cuando, por ejemplo, resaltas esta estructura de luz concentrada, ves que para Dios, en términos generales, no hay diferencia. Y uno sabe vivir para siempre. Si uno sabe vivir para siempre. Esto significa que todos pueden hacerlo también, ¿verdad? Y la transferencia de conocimiento originalmente era tal que una persona siempre puede dominar el conocimiento de otra persona. Y cuando tú, por ejemplo, ves esta construcción, es decir, esencial y completamente, y al mismo tiempo en el nivel espiritual que ves, comprender incluso verbalmente de forma independiente, entonces tu propio y único camino de desarrollo donde ves plenamente que cualquier conocimiento es difundible, incluido el conocimiento del desarrollo eterno, y específicamente por ti personalmente. Pero lo único que necesitas está ahí específicamente tomar acciones personales encaminadas a conocer las acciones de Dios, la vista de Dios, su nivel de fisiología o el nivel de desarrollo espiritual de Dios mismo en términos del desarrollo de los eventos. Ahora bien, cuando hablamos del desarrollo espiritual de Dios, estamos hablando del desarrollo de los acontecimientos espirituales que percibimos. Es decir, las personas pueden ver cómo es percibido espiritualmente un evento, por ejemplo, por observadores externos. Bueno, por las mismas personas. Y también puedes ver cómo Dios les enseña. Esto es el elemento de enseñar a otra persona. Esta es la visión asignada de Dios. El conocimiento de Dios significa que se sabe con seguridad que Dios le prestó atención, es decir, enfocó su visión. En consecuencia, el canon más preciso para identificar, para localizar a una persona específica, es transferirle el conocimiento. Y esa persona significa que está prácticamente bajo el ojo de Dios, o está en un estado en el que Dios le transfiere el conocimiento. En general, se puede decir esto, se puede decir de él que es una persona que percibe conocimiento, siendo al mismo tiempo una creación de Dios. Una persona que percibe conocimiento, siendo al mismo tiempo una creación de Dios. Bueno, es decir, aquí podemos considerar completamente la construcción del desarrollo de una persona determinada como el hecho de que desarrolla su conciencia hasta la comprensión de un nivel y un estado determinados. Resulta que puedes sentir este estado en ti mismo, porque cuando te ves a ti mismo, o por ejemplo cooperas con Dios, a menudo realizas algunos eventos elementales. Entonces este nivel es la deificación de la persona que está presente en este contexto. Percepción en forma de palabra es en general un estado interno profundo, consciente de sí mismo incluso en la estructura de su conciencia. Es decir, la facción de la conciencia funciona muchas veces como un valor autónomo, es consciente de la deificación de su propia personalidad. Es decir, ves que significa que cualquier persona, incluido tú mismo, se caracteriza por el hecho de que la personalidad se manifiesta en acción cuando comprendes profundamente la estructura del mundo, pero al mismo tiempo una comprensión profunda. Aquí es donde debemos mirar la estructura externa del mundo. Y la estructura externa del mundo es en general todo un complejo de acontecimientos. Resulta que la luz externa, es decir, la conciencia interna de la personalidad y la luz externa, esto es lo que esencialmente
crea su cuerpo físico en términos de mayor desarrollo. Es decir, estamos hablando de cómo se crea el propósito de la acción de una persona. Para comprender esta luz externa es necesario sentir claramente algún tipo de límite, es decir, la luz es un principio, una cierta distinción para tomar alguna acción siguiente, para diferenciar de alguna manera exactamente tus metas y objetivos o a ti mismo de esta luz. Resulta que cuando planteamos este problema, simultáneamente lo solucionamos, es decir, el sistema de limitación es la solución. Esto significa que Dios generalmente necesita el cuerpo físico para este propósito. Por ejemplo, desde el punto de vista de que Él, por ejemplo, es precisamente el cuerpo físico de una persona el que se necesita para que en términos generales algunos acontecimientos se desarrollen y se muevan, ¿sí? Es precisamente el cuerpo físico del ser humano, tu cuerpo físico, nuestro cuerpo físico, el que se necesita para que algunos acontecimientos se desarrollen y se muevan. Y resulta ser lo mismo para la persona. Se necesita un cuerpo físico para que haya un elemento de diferenciación en la estructura, que una persona determinada esté en un lugar determinado, tenga un cuerpo específico y todo el resplandor externo sea, entre otras cosas, el resplandor externo, aunque puede ser dentro de la propia persona, en cuanto a la conciencia de su propia personalidad. Entonces resulta en general, lógicamente, lo que dije. En términos generales, eso significa, bueno, solo durante unos 5 minutos dentro del sistema de gestión lógico, dije que resulta que el nivel externo de la luz es la luz que una persona realmente crea creando su propio organismo. Y cuando llegamos a la estructura de la creación de nuestro propio organismo, naturalmente entonces debemos ver cómo podemos mirar hacia alguna parte, por ejemplo, para crear algo, para crear a la siguiente celda. Debemos mirar de alguna manera el lugar donde se creó la celda. Y si consideramos el nivel general del desarrollo humano inicial, entonces Dios naturalmente, inicialmente dio el conocimiento sobre el autoensamblaje. De hecho, el autoensamblaje sobre la autorrestauración y luego el hombre lo reunió él mismo en alguna parte. Dios, repetimos para fijar, Dios naturalmente, inicialmente, dio al ser humano el conocimiento sobre el autoensamblaje, sobre la autorrestauración y luego el hombre lo reunió él mismo en alguna parte. Y cuando consideramos esta tecnología de conocimiento, vemos que un elemento de ensamblaje primario, un elemento del nivel primario de gestión, se le da a una persona en la expresión de su deseo, es decir, su deseo interno, impulsos espirituales, niveles de desarrollo del alma. Y solo entonces llegamos a la conclusión de que solo surge la visión fisiológica. Es decir, una persona se crea a sí misma habiendo creado previamente la estructura de un impulso espiritual, de algún elemento de acción futuro. Lógicamente está claro que una persona elige una meta cuando percibe por primera vez un determinado evento en un nivel lógico, o allí la estructura de su pensamiento está claramente establecida en términos de estructuración de comportamiento y luego ya implementa esta acción. Va con el cuerpo físico y hace algo en algún lugar específico. Y aquí tenemos una especie de situación paradójica o algo así, desde el punto de vista de los observadores externos. Externo, bueno, también son posibles algunos sistemas completamente autónomos
que parecen tener la función de observación externa. Y cuando, por ejemplo, vemos aquí que la función de observación externa es tal que vemos nuestro cuerpo físico como un cuerpo pasando por ahí, en algún lugar específico, entonces llegamos aquí a un principio de observación bastante simple, como desde el punto de vista del conocimiento de otras personas. Es decir, aquí tenemos un factor muy simple de autoconocimiento basado en el principio de cómo somos percibidos generalmente por otras personas. Es decir, si volvemos a considerar cómo esta persona en particular, eso significa, bueno, supongamos que habiendo pasado por algún lugar específico allí, eso significa que hizo algunas acciones. Eso significa que hizo algunas acciones en correlación con Dios, en unidad con Dios. O sea, el principio fundamental, cómo actúa en general y al mismo tiempo libremente, ¿sí? Y al mismo tiempo interactuando con Dios. Entonces resulta que podemos considerar un factor muy simple del próximo desarrollo de nuestra conciencia. Es decir, basta con observar cómo una persona actúa correctamente y nosotros en principio podemos hacer lo mismo. Basta con considerar cómo una persona actúa correctamente y nosotros podemos hacer lo mismo. También se puede argumentar que si consideran que actuamos correctamente, esto puede, por ejemplo, enseñarle a alguien. Pero desde el punto de vista de Dios, el conocimiento a menudo se da instantánea e inmediatamente. Entonces, resulta que la paradoja en sí es exactamente eso. En lo que consiste es que, por un lado, cuando observamos personas, es decir, un sistema de investigación, es decir, una estructura eterna para el desarrollo del conocimiento, entonces hay una cierta característica temporal. Lo que acabo de describir es el tiempo de desarrollo del conocimiento. U otro punto es que cuando, por ejemplo, consideramos la estructura del próximo desarrollo como la estructura del conocimiento instantáneo, resulta que se trata del cuerpo humano, es decir, consideramos una persona específica que pasa por algún lugar o hace algo, entonces la persona misma es portadora del conocimiento. La persona misma es portadora del conocimiento, es decir, la persona misma da al conocimiento características futuras, precisamente prolongables, es decir, lineales en el tiempo. El cuerpo humano es la estructura que crea el conocimiento. Fijamos esta información, ¿eh? El cuerpo humano es la estructura que crea el conocimiento. Y cuando procedemos de esto desde el punto de vista, por ejemplo, del cuerpo de Dios, cuando, por ejemplo, consideramos el cuerpo de Dios y consideramos lo físico, supongamos la visión de Dios, se ve con bastante claridad que el conocimiento es esto en términos generales, a la vez una función del cuerpo físico humano y un elemento de desarrollo futuro de la vida, siendo el conocimiento proveniente de una realidad ya creada por Dios. Es decir, aquí podemos ver muy claramente que la realidad futura ya ha sido creada por el Dios único. Después de todo, su cuerpo físico también construye la realidad futura, pero cuando consideramos que inicialmente su cuerpo físico construyó todo para nosotros, y al mismo tiempo también fuimos partícipes de la construcción de nuestro cuerpo, entonces resulta que en el espíritu, en el nivel del desarrollo del alma, incluso en el nivel de estructuración del alma, una persona prácticamente es indistinguible en las funciones de visión dirigida al infinito. Aquí es necesario resaltar precisamente esta importante característica. No hay absolutamente ninguna diferencia aquí en esta estructura particular, que es exactamente lo que dije, donde consideramos la visión humana dirigida principalmente al infinito.
Cuando entonces consideramos el término de visión, es decir, podemos ver a diferentes niveles, pero cuando la visión es física, por ejemplo, espiritual, visión del alma, de la conciencia y en general celular, en general todo lo que se puede decir desde el punto de vista en algún tipo de orden filosófico, hay providencia, etc. Cuando todo lo que acabo de describir apunta al infinito, obtenemos una estructura tecnológica completamente clara de nuestro ser. De nuestro ser que gestiona. Es decir, gestionar, por ejemplo, sus propios eventos, en este caso significa que puede crear estructuras de acción muy simples en un evento determinado, es decir, acciones que conducen al hecho de que los eventos comienzan a diferir. Por ejemplo, hay un continuo desarrollo, hay espacio y hay un cambio en el espacio. Hay un evento y hay un cambio en el evento. Es decir, la dinámica de un evento en relación con un entorno estático es la estructura de la creación. Formalmente, un entorno estático es cualquier entorno que tenga características estáticas. O sea, por ejemplo, ahí a cierto volumen de líquido le agregan otro volumen. Hay unos estados, digamos, personas, y se empieza a dar un cambio entre estas personas. Es decir, allí una parte es una cosa, la otra empieza a ser otra, es decir, no están unidos en términos de una gestión de objetivos. Entonces, cuando hablamos de desarrollo eterno, resulta que la gestión de objetivos está unida en términos de acciones completamente diferentes. Es decir, cuando todas las acciones se reducen a un objetivo, por ejemplo, la vida eterna y al mismo tiempo feliz, entonces obtenemos una concentración completamente simple en la forma de resaltar el término vida eterna y feliz. Una cierta esfera de información, un rayo de luz, está definido allí. Él es el mismo en palabras. La palabra permite fijar una forma completamente clara que no cambia. En estas palabras que acabo de decir no se puede cambiar, por ejemplo, ni siquiera la letra. Resulta que hemos aislado cierto fragmento de luz. Si, por ejemplo, todos gestionan por esta luz al mismo tiempo, entonces uno puede esforzarse simplemente haciendo algunas cosas diferentes. Absolutamente todas las personas son libres. Pero la palabra describe la acción general. En consecuencia, una palabra es una estructura de aislamiento en una posición determinada desde el punto de vista de la estructura dada de mi enseñanza. El aislamiento de un sistema particular completamente específico en el máximo número de eventos, en términos generales, en un número infinito de eventos externos e internos. E inicialmente, por lo tanto, está claro que cuando consideramos un postulado como en el principio existía la palabra y luego resaltamos este nivel en un sistema dado, queda claro que estamos resaltando un nivel fijo donde la palabra puede ser Dios, o sea, la luz que viene de afuera. Pero al mismo tiempo asignamos por nuestra cuenta. Nos distinguimos con nuestra propia lógica, nuestro propio desarrollo, y resulta que para que una persona el concepto de Dios es tan espiritual y tan cercano como en general el de cualquier otra persona en esencia. O están más cerca o más lejos.
Dios, Él es la misma persona en términos de su acción específica, es decir, Dios, en esencia, estando precisamente en el cuerpo físico de una persona, no es diferente de una persona y al mismo tiempo tiene allí los mismos parámetros fisiológicos y así sucesivamente. Es decir, este es, en términos generales, su plan principal. Debe mostrar como hombre y siendo hombre, mostrar que el desarrollo eterno es posible y al mismo tiempo probar y dar tecnología. Pero ¿cuál es la diferencia? Simplemente una persona que domina estas tecnologías, por ejemplo, directamente de Dios, y simplemente lo transmite. Resulta que aquí no hay diferencia. La función de gestión proveniente de una persona o de todas las personas o del cuerpo físico del Dios único, desde el punto de vista del desarrollo eterno, resulta ser una función de gestión universal, dirigida específicamente al desarrollo eterno. Ahora, intenta concentrarte y hacer que la gestión provenga de ti para que ya tengas los recursos. Bien, puedes hacer, por ejemplo, allí una acción que no sucederá allí a la hora actual. Por ejemplo, una macro catástrofe. Habiendo realizado esta acción, por ejemplo, lo tomaste y lo hiciste, ¿sí? Con conciencia, solo conciencia. Parecería que ni siquiera emprendiste nada tecnológico allí. De hecho, hiciste esta acción, construyendo esta realidad exactamente como se manifiesta. Por ejemplo, en mis palabras, es decir, esta realidad fue construida por usted en esta acción. Y dice que, supongamos, sucedió allí por casualidad o existe, por así decirlo, una característica probabilística. En principio, claro que es posible, pero no habrá pruebas de peso. ¿Verdad? Después de todo, una evidencia poderosa es la comprensión de Dios. Cuando comprendes más profundamente, comprendes tus acciones con mayor precisión. Y ahora intente resaltar la comprensión exacta de la acción, es decir, la luz de acción que produces debe ser absolutamente precisa. La gestión futura, el evento futuro deberían ser absolutamente claros para usted. Cuando comprendes un acontecimiento, lo captas precisamente en un entorno de desarrollo armonioso, precisamente en ese entorno futuro donde absolutamente todo es norma, es decir, tal como Dios lo creó. Por lo tanto, como tal, en general, el entrenamiento más simple, en este nivel de la visión de Dios, resalta en esta luz de la vista de Dios, tiene su propio acontecimiento, pero de forma muy precisa, es decir, percibirlo espiritualmente con mucha precisión. Esta será su gestión. Y ahora me pongo a trabajar enseguida con sus tareas. Por ejemplo, las mías, bueno, para que no haya macrocatástrofe. Tú haces el mismo trabajo, es decir, trate de hacer un trabajo general mientras enfatiza constantemente la precisión de su gestión. Una tarea algo complicada. Trabajaré ahora contigo, dice Grabovoi. Cuando trabajes en esta tecnología, no te alejes de una realidad concreta, por ejemplo, física. Es decir, resolver preguntas de tal manera que ya han sido decididas. Es decir, su realidad futura se le revela de tal manera que los problemas se resuelven. Si, por ejemplo, no se ha resuelto un problema allí, esto debería quedar perfectamente visible. Y en términos generales, tienen que construir la realidad simplemente de nuevo. Es decir, aquí no hay opciones de corrección. Esta es la diferencia entre el cuerpo físico del Dios único, que Él no lo corrige por segunda vez. Con esta tecnología solo se puede construir de nuevo, ¿sí? Él puede, por ejemplo, cambiar la estructura del pasado, pero al mismo tiempo la siguiente construcción comienza de nuevo. Pero cada acción siguiente es siempre una acción nueva y debe ser absolutamente exacta. La cuestión de la precisión, aquí vuelvo a ella de nuevo en esta tecnología, tiene una importancia muy seria, así como en principio y esencialmente es aconsejable esforzarse siempre por lograr la máxima precisión en cualquier otra tecnología, ¿verdad? En el conocimiento de gestión,
precisamente desde el punto de vista del desarrollo eterno. Porque una vez que conocemos la tecnología exacta, podemos decir con bastante seguridad que el siguiente elemento es predecible y controlable, gestionable. Por eso, aquí una vez más, con visión espiritual, mira en mayor medida lo que estabas haciendo ahora. Por ejemplo, lógicamente, de acuerdo con el propósito de las tareas que formulé, resaltar, lógicamente, una estructura comprensible. Y haga lo mismo con la visión espiritual. La única diferencia será que la luz espiritual externa, el nivel infinito de la luz, viene, por ejemplo, de arriba. Y a la vez, apenas llega aquí, se vuelve infinita. La luz espiritual externa, el nivel infinito de la luz viene de arriba y a la vez, apenas llega aquí, se vuelve infinita. Es decir, somos infinito, damos infinito. Las propiedades de la infinidad de luz surgen cuando entramos en contacto con esta luz. Entonces vamos a sentir en ese instante esa lluvia de luz infinita que nos llega desde el Creador, desde arriba. Visualizamos, ¿sí?, que nos llega desde arriba esa lluvia de luz divina, infinita, eterna, ¿sí? Sentimos esa lluvia de luz infinita, eterna, que viene desde el Creador. Y sentimos esa propiedad de infinitud en nosotros mismos, en nuestro cuerpo, en todas nuestras células. Entramos en contacto con esta luz, sentimos esta luz infinita, divina y eterna. Y de aquí queda claro que para crear un mundo infinito, Dios debe ver el cuerpo físico de una persona o de una persona específica en el que ve la infinidad de todo el mundo externo. Y de esto resulta que el desarrollo eterno, el macromundo, el cosmos, algunas metagalaxias, etc., el micromundo, esta es la estructura de la visión de Dios a través de la personalidad del hombre. Una persona entiende de esta manera, esto significa que Dios también entiende esto. Entonces vamos a conectar con nuestro propio cuerpo, sintiendo esa luz divina que baja del Creador constantemente, infinitamente, eternamente. Nuestro micromundo, tomamos contacto con nuestro micromundo y a la vez tomamos conciencia que estamos conectados dentro del cuerpo físico del Dios único, que es toda su creación, el cosmos, la conexión con las metagalaxias. Es decir, tomamos conciencia del micromundo que somos cada ser humano y a la vez del micromundo que es la creación de Dios. Comprendemos entonces el micromundo y el macromundo en la unidad y como el micromundo es un reflejo del macromundo y que todo está dentro del cuerpo físico del Dios único, de la visión del cuerpo físico de Dios. Seguimos la lectura. Esto significa que Dios también entiende esto. Este es el nivel de conciencia del mundo entero. Este es el criterio único para la percepción de la visión física de Dios y la visión espiritual del hombre. Es decir, ve con visión física como una persona, percibe el mundo entero con el alma, el espíritu o, por ejemplo, la parte más activa, la conciencia, cercana a la persona específicamente. Parte de la conciencia cercana a una persona y ve el micromundo, el macromundo. Es decir, cuando el ser humano ayuda a otra persona, por ejemplo,
Y resulta que aquí puedes ver perfectamente la vista de Dios, es decir, realizar su vista y luego se vuelve más fácil. Bueno, una situación sencilla, digamos. O más bien una tarea. Dos conductores conducen y ahora uno mira la carretera, aunque el otro conduce, pero al mismo tiempo pueden sentir empatía y sentir aproximadamente lo que hay que hacer. Basta con sintonizarse con la vista de Dios y se puede gestionar la situación en este caso. Si se pone al volante, él, sobre todo si tiene permiso, puede hacer lo mismo. Y aquí parece resultar que precisamente la covisión en este caso, es el nivel del comportamiento humano en un lugar específico, por ejemplo, en un momento específico allí, en una sociedad específica, pero este es el nivel de comportamiento humano en interminable desarrollo. Es decir, si te planteas un problema, por ejemplo, allí pasan algunos miles de millones de años y el hombre se enfrenta a la tarea de vivir indefinidamente, eternamente. Bueno, esta es su elección personal, su felicidad personal. Por ejemplo, ¿cómo entonces debería comportarse en ese momento? Y luego, básicamente, tenemos que revisarlo. Percíbete a ti mismo, es decir, ¿cómo es posible? Es muy fácil verse a uno mismo, ¿verdad? En ese momento. Porque el sistema evolutivo, es decir, una persona, siempre se siente exclusivamente humano, ya que es un cuerpo físico comparable al cuerpo físico del Dios único. No cambia allí físicamente, lo que cambia alrededor. Es decir, tal punto de vista es la estructura de la organización de eventos externos, simplemente aquellos que deberían existir para que una persona viva para siempre. O sea, la tecnología en general vuelve a ser elemental. Allí se puede enseñar en el nivel preescolar, pero cuando consideramos la posición de gestión como la posición de acción, es decir, supongamos que podemos decir que si la acción está dirigida desde usted y su acción, por ejemplo, causó algo específico, por ejemplo, acción inversa, entonces puedes, por ejemplo, pescar algún tipo de pez en un estanque y al mismo tiempo hay un pez menos, lo que significa el efecto opuesto. Bueno, por así decirlo, de un estanque determinado en relación para ti, que hay algún tipo de disminución, ¿sí? Pero Dios, Él siempre es completo y no cambia, así como el cuerpo físico humano no cambia. Es decir, el concepto de reducción, como quitar algo, en este caso el ejemplo del pez, ¿verdad? Del sistema de gestión todavía no es el mismo nivel de realidad en esencia. Porque si consideramos el nivel de desarrollo eterno real, entonces una persona puede y debe gestionar la realidad de tal manera que él mismo prácticamente cree el siguiente elemento de la realidad. Cuando te acercas a este nivel de gestión, resulta que bien puedes considerar una posición muy simple, que el siguiente sistema es muy gestionable, por así decirlo. Es decir, bien puedes considerar un sistema de gestión del futuro cuando, en base al próximo plan de desarrollo, puedes ver tu futuro estando aquí. Ahora he mostrado características absolutamente precisas de cómo se puede ver el futuro en términos de un futuro gestionado, es decir, cómo se puede ayudar a gestionar específicamente con precisión el futuro para que los eventos actuales sean según las necesidades del cuerpo físico del Dios único, según sea necesario en principio, Dios en general. Es decir, están disponibles en mente en general desde el punto de vista de la percepción universal, tanto para Dios mismo como para todas las personas. Y si todas las personas, sus criaturas, lo necesitan, entonces resulta que esto significa el término en general, es decir, todos, todos, todos en general.
Cuando comenzamos a unir la estructura de gestión de esta manera, es decir, incluyendo a todos en general como lo hace Dios, entonces podemos ver plenamente que podemos considerar el siguiente nivel de nuestro propio desarrollo. Cuando nuestra acción privada se dirige al infinito, se dirige a todos, al infinito, como Dios. En primer lugar, esta es una acción para regular un nivel aparentemente externo, ¿verdad? Digamos universal, cuando puedes considerar este nivel como un nivel que viene tanto en relación contigo como proveniente de ti. Es decir, el punto de unificación de lo externo y lo interno es nuevamente Dios. El deseo de Dios es un deseo exacto en términos de desarrollo eterno, de desarrollo sin fin. Repetimos para fijar. El punto de unificación de lo externo y lo interno es nuevamente Dios. Y el deseo de Dios es un deseo exacto en términos de desarrollo infinito. Y este deseo de Dios es esencialmente el camino. Es decir, podemos decir que tenemos el camino correcto allí cuando hacemos lo que Dios hace. Y cuando nosotros hacemos esto desde el punto de vista de la visión de Dios, donde la visión también se manifiesta ópticamente, está dirigida a alguna acción específica. Entonces resulta que tenemos características bastante adecuadas para el conocimiento y la percepción. Es decir, bastante simples y adaptables. Y es muy posible decir que si nosotros hacemos alguna acción propia, por ejemplo, establecemos esta acción nosotros mismos, es decir, la formamos independientemente, entonces el origen de esta acción debería serlo todo para nosotros, se sabe. Es decir, aquí debemos considerar completamente un nivel tal que una acción que parece provenir de usted debe ser tal que usted tenga confianza en su realización positiva, desde el punto de vista del desarrollo eterno. Una acción que usted mismo lleve a cabo debe ser tal que usted tenga confianza en la realización positiva de esta acción desde el punto de vista del desarrollo eterno. Después de todo, el impulso venidero proviene de Dios. Siempre apunta el hecho de que la acción en curso es tal que Dios le da a todos la oportunidad de desarrollarse eternamente. El impulso para que nuestra acción sea correcta, es decir, el impulso para que nuestra acción esté dirigida al desarrollo eterno, viene de Dios mismo, ¿sí? Que siempre apunta a la acción en el desarrollo eterno. Y continuamos. Y la única pregunta que surge es, ¿qué da Él? Es decir, ¿dónde se concentra este conocimiento? ¿Cómo entiende una persona en general que Dios le ha dado precisamente el desarrollo eterno? Y al mismo tiempo una persona se encuentra en condiciones completamente reales en las que debe darse cuenta de esto y hacer algo como en términos de autoorganización. Resulta que una acción para otro o una acción allí que resalta el siguiente nivel de gestión es algo que en esencia debemos saber que lo que nosotros, por ejemplo, producimos o lo que producimos en un nivel en el que debemos conocer el significado fundamental de lo que se está produciendo. Es decir, debemos resaltar nuevamente la luz de Dios, cómo Dios lo organizó desde su punto. ¿Cómo organizó esto? Entonces, nuestra acción será correcta. Vamos a repetir. Resulta que una acción que llevamos a cabo, una gestión que llevemos a cabo, nosotros debemos conocer claramente el significado fundamental de lo que estamos haciendo. Es decir, tenemos que tener claridad y conciencia de aquello que hacemos, de la acción que llevamos a cabo. ¿Por qué? ¿Para qué?
Y si esto está en sintonía con Dios, con la visión de Dios, con el desarrollo eterno, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos esta claridad de que esta acción es la correcta, entonces estamos en esa unidad con Dios, uniendo nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y continuamos. Dice, entonces, como gestión, tome una característica muy simple, por ejemplo, relacionada con el hecho de que cuando haces gestión que viene de ti, entonces esta gestión es siempre precisa si ves la acción de Dios dirigida al infinito. Es decir, actúas libremente, actúa como desees, pero al resaltar la luz del infinito en tu evento futuro que estás gestionando o el nivel que creas, por ejemplo, o quién, ¿verdad? Entonces puedes hacer que la gestión sea omnipresente. Bueno, crea a alguien, por ejemplo, crear una célula en el cuerpo. Y así sucesivamente, o sea, en un sentido general, inclusive, pero esto a menudo se aplica solo al cuerpo físico del Dios único. Debes entender que puedes hacerlo. Es por eso que el objetivo de la tecnología actual es trabajar a través del conocimiento de la visión de Dios, hacerlo de forma independiente, utilizando los mecanismos de su propia visión, simplemente por analogía con cómo funciona, por ejemplo, en el cuerpo físico del Dios único. Como práctica, intente reutilizar un mecanismo, tal vez un respaldo interno de la acción, es decir, comprender de forma independiente, comprender a través de la estructura de la conciencia externa, la conciencia de Dios. Es decir, traten de entender cómo Dios percibe esta estructura de su gestión y qué piensa Él al respecto. Es decir, consideren a través de la visión de Dios la estructura del pensamiento de Dios y sincronizando cómo entender una acción concreta. Encuentre tantos parámetros como sea posible para comprender. Entonces verás el nivel visual más claramente. Aunque esta tecnología es a menudo tal que no hay necesidad de aplicar la estructura de la mente analítica, basta con mirar y recibirás la curación de otra persona, por ejemplo, la que miraste. Pero la mirada debe ser tal que él esté ya curado, lo que significa que todos están curados. La transferencia del conocimiento ya viene de ti, del estado de ánimo de tu alma. Es decir, prepárate de tal manera que puedas ayudar a todos y al mismo tiempo así será. Esto concluye el seminario. Muchas gracias por su atención. Grigori Petrovich Grabovoi. Vamos entonces a hacer nuevamente esta última gestión que nos da Grabovoi para poder concluir. Dice, intenta utilizar un mecanismo como un respaldo interno de la acción. Comprender a través de la estructura de la conciencia de Dios. Es decir, vamos a tratar de comprender cómo Dios percibe esta estructura de su gestión y cómo Él piensa al respecto. Es decir, consideramos a través de la visión de Dios la estructura del pensamiento de Dios, cómo piensa Dios, y sincronizando cómo entender una acción concreta. Esto es, encuentre tantos parámetros como sea posible para comprender. Entonces verás el nivel visual más claramente. Nos dice Grabovoi, basta con mirar y recibirás la curación de otra persona, por ejemplo la que miraste.
miremos a la persona que deseamos ayudar en su sanación en este instante. Nos unimos a la conciencia de Dios. Sentimos esa luz que viene de Dios y nosotros miramos con esa luz a esa persona que deseamos otorgarle la salud. Y ya lo vemos curado. La mirada debe ser tal que él esté curado, lo que significa que todos están curados. A la vez, mandamos luz a todos los seres que necesitan recuperar, por ejemplo, la salud. La transferencia del conocimiento ya viene de ti, del estado de tu alma. Mandamos luz desde nuestra alma, sentimos que irradiamos esa luz de ese conocimiento que ya está en todos, irradiamos esa luz para todos. Con gratitud a Dios, a Grigori Grabovoi y a nosotros mismos que estamos eligiendo el desarrollo infinito y la vida eterna. Hasta la próxima.